Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ronald Campaña. Vamos a empezar el webinar de Radware transformando la gestión de aplicaciones. Les agradezco por haberse dado el tiempo de estar sumados acá. Eh, Vamos avanzando, amigo. Ahí estamos. Bueno, les quería presentar aquí al equipo de Radware de licencias online. Está Fernanda Quevedo, que es nuestra Product Manager, mi persona, Ronald Campaña, que me encargo de la parte como ejecutivo de ventas. Los dos hacemos parte comercial. Fer un poco más enfocada en la parte estratégica, yo igual enfocado un poco en la parte operativa y comercial. Y nuestro speaker del día de hoy, que es el ingeniero David Gallo, quien nos va a ayudar con la charla. Él se encarga también de toda la parte de revisión de arquitecturas y demás. Chévere, Ro. Muchas gracias ahí por la bienvenida. Buenas tardes con todos. Ahí igualmente voy a ir apagando la cámara por motivos de ancho de banda. Vamos a procurar hacerlo más interactivo digamos, webinar, que está orientado más a poder revisar el portafolio. Van a ver a nivel general lo que tiene Radware, los casos de uso generales que se han aplicado ya en, digamos, distintos clientes. Y también vamos a estar viendo un poco más del tema de la consola, tanto de Altion como de la parte del CloudWAP. Entonces, ahí cualquier duda que tengan, tienen un apartado de preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta la van haciendo por ese medio y lo vamos revisando. Entiendo, Ro, si me confirmas, ahí se ve mi pantalla, por favor. Y se me escucha bien, ¿correcto? Sí, sí, Ya, sí se te escucha, amigo. buenísimo, Y se ve la gracias. pantalla. Genial, gracias. Ok, entonces vamos con el primer tema justamente de la sesión. ¿Qué está pasando en el mundo de la ciberseguridad? Como saben, este es un tema muy dinámico, está cada momento variando conforme pasa el tiempo. De hecho, con el boom de IA hay muchos nuevos temas que hoy se están comentando, ¿no? Entonces, el World Economic Forum normalmente saca documentos relacionados a la parte de ciberseguridad, los riesgos globales, y por ejemplo, este es de hace un par de semanas nada más, que habla ya de la ciberseguridad global, ¿no? De este año como tal. Entonces, dentro de esto vamos a ver que hay muchos temas orientados a nuestro ámbito, donde actualmente nos estamos desenvolviendo. Y, por ejemplo, en esta parte, dentro del documento, hay una percepción que está aumentando para lo que son las amenazas cibernéticas, esto a través de nuevas herramientas, ataques que son disruptivos, multidominios, eventos geopolíticos y la parte de redes sociales, ¿no? Que aumentan lo que es la exposición y todo lo relacionado a esto. Dentro de lo que es Radware, justamente vamos a ver que hay un enfoque muy específico a la parte de la IA, ya que hoy todo está utilizado y basado en IA, sea para bien o para mal. Y básicamente ahí vamos a ver que hay mucho detalle, ¿no? Dentro de este documento del World Economic Forum de este año, por ejemplo, datos súper relevantes que podemos ver, ¿no? ¿Cuál es la percepción de un aumento o disminución de los riesgos cibernéticos en el último año? Si vamos a detalle, por ejemplo, hay una encuesta que dentro de la misma revista la hacen y acá se maneja, ¿no? ¿Cree que los siguientes riesgos cibernéticos han aumentado, disminuido o se han mantenido igual? Y si vamos haciendo un doble clic en cada uno de estos, hay muchos que, por ejemplo, nos llaman la atención, ¿no? Vulnerabilidades de IA y este porcentaje tan alto, 87%. Hablamos de percepción, pero realmente es algo que está pasando, ¿no? Hoy, de hecho, se viene una ola muy fuerte de lo que es deep fake de caras, deep fake de voice, y todo lo que en este caso se puede ir relacionando, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay un detalle muy específico en este ámbito de varias preocupaciones con respecto a la percepción. Y también tenemos otro punto, que es cuál de las siguientes opciones considera su organización en su estrategia global de mitigación de riesgos cibernéticos. Ahí, como vemos ahí, igualmente datos diversos. El más específico es la parte de lo que es el tema geopolítico.
¿sí? Asimismo, hay detalles ya un poco más personales con respecto a si, por ejemplo, conoces a alguien de tu red profesional o personal que ha recibido algún tipo de afectación de fraude cibernético, seguramente ustedes también lo deben tener medio cerca. Un phishing a los papás, a la abuelita, que no es nada raro, ¿no? Hoy, de hecho, son mucho más inteligentes de este tipo de contenidos y es más complicado identificarlos. Entonces, por ejemplo, esto vemos que es nada más creciente y es una realidad que tenemos que de alguna forma irla protegiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual de las empresas en las aplicaciones empresariales, ¿no? Entonces, dentro del panorama cambiante, vamos a ver que hay un incremento muy importante de, por ejemplo, ataques relacionados a la parte del WAF, de lo que es APIs maliciosas, 188% más con respecto al 2024. Por ejemplo, temas de bots maliciosos y la parte de ataques web DDoS, ¿no? Que se les conoce como los ataques de tsunami DDoS. Entonces, esto nada más va aumentando en frecuencia, tamaño y complejidad en todos los vectores de ataque. Es indispensable que manejemos protecciones por capas, porque si no tenemos cubierta cada una de estas capas, eventualmente podemos estar expuestos o ser vulnerados, ¿no? Entonces, para esto hay un top de ataques utilizados que dentro de cualquier industria se están llegando a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de ataques impulsados por IA y la parte de automatización. Esto, por ejemplo, nos ha permitido hoy en día tener un alcance súper fuerte con distintos clientes que normalmente no veían en la parte de ciberseguridad como algo tan importante ya que, por ejemplo, a través de estos algoritmos se puede llegar a automatizar ciertas acciones de ataques. Es muy sencillo de alguna forma llegar a hacer de forma personal esta parte, ¿no? No se diga las organizaciones que invierten millones para poder infringir estos ataques. El otro tema son los sistemas de heredados y puntos ciegos operativos. Esto, no sé si han preguntado a sus clientes. Solo recién tuve una reunión de un cliente que nos dijo que tenía todo nuevo y realmente es de los pocos que puedes escuchar que su plataforma es actual. Y es porque la problemática no es que no hacen la actualización por algún tema, no, sino porque no lo pueden hacer por alguna característica del aplicativo. Entonces es indispensable mantener, digamos, esa parte operativa. El robo de credenciales, movimientos laterales, por ejemplo, este también es de los ataques top que se están generando ahorita, y también los ataques en la nube, en la cadena de suministro. No sé si les ha pasado, hay clientes que les dicen, yo tengo todo invertido en endpoint security, en email security, en cloud security, en NDR, pero me atacaron. Entonces, muchas veces esos ataques, por ejemplo, puede ser por una API expuesta a un proveedor externo que, digamos, comparte información por ese medio y que muchas veces no se tiene también que en cuenta que ese puede ser un canal de exposición como tal, ¿no? Entonces son ataques que por más que no lo tengamos mapeado, puede llegar a darse. Entonces es por eso indispensable hoy considerar este servicio proactivo, de visibilidad proactiva, como para ir verificando esto de manera oportuna, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un caso típico de robo de credenciales y movimiento lateral, ¿no? Muchas veces uno se pregunta cómo ocurre, cómo se suscita este tipo de escenarios, qué hace la gente como para que le llegue a pasar esto. Y es muy sencillo. De hecho, hay los ataques de spear phishing, por ejemplo, que es un ataque en el cual yo ya le identifico por ingeniería social a esta persona y le comienzo a enviar fotos de gatitos, de perritos, de lo que a esta persona le guste como tal. Y con eso va a ser mucho más susceptible al phishing, ¿no? Y con la parte de la IA, esto se ha potenciado, porque no sé si han visto en la IA uno le pone para que nos mejore la escritura y todo esto es muy natural. Entonces, aquí vamos a ver que este es un proceso en el cual el phishing hace que el usuario dé un clic dentro del correo, ¿no? A un link que está, digamos, con una URL dinámica. Entonces, eso hace que
se haga, digamos, una instalación de algún tipo de troyano o gusano en la máquina, se haga un credential dumping y con eso, digamos, extraemos las credenciales de inicio de sesión. Luego de eso, vamos a ver que el atacante comienza a usar las credenciales capturadas, abre una sesión remota, por ejemplo, que no tiene MFA. Eso es muy común dentro de las empresas. Cuando les hacen las auditorías, muchas veces llegan a ver que esto es tan necesario, ¿no? El tema de RDP, por ejemplo, es un protocolo plano, sin ningún tipo de encripción. Entonces, todo lo que pase por aquí, si alguien pone un escucha, un sniffer, va a estarlo viendo, ¿no? Entonces, el atacante utiliza esas credenciales, hace movimientos laterales dentro de la red con RDP, abre otras máquinas dentro de la red y con esto logra, por ejemplo, el volcado de credenciales. Con eso hace, digamos, extracción de la joya de la corona, ¿no? Credential Admin. Con credenciales de administración, por ejemplo, uno puede ir viendo distintos temas de acceso a muchas otras plataformas dentro de un entorno empresarial, ¿sí? Con digamos, un rol limitado, esto se hace mucho más difícil. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el atacante ya comienza a ver otros puntos a donde atacar, qué tipo de, digamos, servidores son críticos, de misión crítica, y en esos hace un hash, por ejemplo, para obtener la parte de las contraseñas, ¿no? Entonces, si se fijan, estos, digamos, son datos que no es fácilmente descifrable y hace unos años, los que seguramente están mucho tiempo en el mercado, me darán la razón, esto era carísimo de pronto hacer algún tipo de desencriptación como para identificar qué es lo que dice, ¿no? Porque al final esto es una clave o varias claves. Entonces, por ejemplo, aquí el pass de hash hace que, digamos, varios protocolos de Windows, a través de esto podamos obtener esta información, ¿sí? Y esto se obtiene a través de texto plano, que podemos irlos descifrando en otro tipo de aplicaciones como tal, ¿no? Como les decía, esto antes era muy costoso porque totalmente tocaba hacer digamos, desencripción de la información, hardware, procesamiento, etcétera, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, esto ya puede estar girando en torno a este tipo de cifras, de 29 centavos, la desencripción. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Muy breve. Yo tengo los hashes. Hago, por ejemplo, el análisis. Esta es una plataforma de Amazon que está provisionando recursos. En esos recursos yo, digamos, boté la parte de los hashes. Acá puso toda la información evaluada y bueno, en menos de lo que expliqué, ya salieron los resultados y también la parte del costo, ¿no? Como ven, acá cada, digamos, hash tiene su contraseña como tal. Entonces, esto, en resumen, digamos, nos permite llegar a la conclusión de que es un tema hoy muy fácil, barato, cualquiera lo puede llegar a hacer en algún momento. Por ejemplo, es indispensable tener una protección en varias capas, ¿no? Ataques a APIs, aplicaciones empresariales, obviamente este es un boom al momento. Hay muchas empresas que se enfocan en su firewall perimetral, en su endpoint protection, pero no ven ni de cerca el tema del WAF, no ven ni de cerca la parte de lo que es, por ejemplo, temas de API protection o bot manager. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que hay un enfoque bastante específico con las plataformas que tiene Radware, en donde podemos ir manejando muchos temas de análisis específicamente para APIs, para bots. Acá Radware tiene patentes que ha desarrollado, por ejemplo, para ir haciendo todo en torno a la lógica del negocio. Entonces, es muy interesante todo esto que tiene Radware, ¿no? Lo que les había comentado del deepfake, esto básicamente es algo muy común hoy en día y vamos a ver más parte común porque no sé si han visto las herramientas de IA, son baratas de cierto punto, uno puede ir haciendo maravillas de ahí, entonces seguramente va a venir, hay que estar protegidos, tener una palabra clave en ese sentido, ¿no? Acá vamos a ver una anatomía de un ataque de un API, por ejemplo, cómo funciona, qué es lo que hacen los atacantes para decir, yo quiero sacar información de esa API.
como tal, ¿no? Entonces, el atacante identifica el API objetivo, hace un reconocimiento, por ejemplo, para identificar si el API tiene una autenticación robusta. Si no tiene una autenticación robusta, comienza a utilizar otro tipo de eh, técnicas, por ejemplo, para comenzar a tener el acceso a través de otros métodos, ¿no? Si la autenticación, digamos, es débil, es fácil de acceder, se hace un bypass de esta autenticación, se analizan vulnerabilidades, por ejemplo, si hay vulnerabilidades, se explotan las mismas y con todo esto nosotros podemos llegar a tener, digamos, extracción de datos o de información como tal, ¿no? Este es un escenario que hoy en día se ha venido presentando de manera recurrente y como les decía, no muchos de los clientes lo tienen en cuenta, ¿no? Porque dicen, yo ya tengo mi firewall perimetral, yo ya tengo mi WAF y el WAF en cierta forma te habilita ciertos niveles de seguridad, pero no es una parte de protección específica de las APIs y de todo lo nuevo que está saliendo, ¿sí? Entonces es esencial tener un tema específico en ese sentido. Acá también es importante, por ejemplo, recalcar que antes el tema de las firmas era muy relevante. De hecho, muchas de las soluciones de WAF funcionaban con la parte positiva y negativa y muchas eran con firmas, ¿no? Pero hoy en día el tema de GenIA es muy difícil, digamos, tener un pool de firmas que va a estar atendiendo todos los ataques nuevos que se puedan presentar. Entonces, en esa capa, lo que les comentaba, Radware tiene patentes que se han venido desarrollando hace algún tiempo y están orientadas a poder, por ejemplo, gestionar este tipo de tráfico en base a ese comportamiento. Entonces, no muchas de las herramientas del mercado hacen eso, ¿sí? Ese es un diferencial súper importante que manejamos con Radware. Y en esta parte, digamos, todo es basado en comportamiento, no necesariamente hay que tener una firma como tal, las firmas se pueden diseñar en caliente, va a depender mucho del escenario, ¿no? Que estamos protegiendo. Entonces, acá, como les mencionaba, cómo proteger y disponibilizar las aplicaciones empresariales, todo va a tener un tema de capas, ¿no? No es que yo tengo una receta ideal con una plataforma para proteger absolutamente todo. De hecho, acá, por ejemplo, está mapeado lo que con Radware a nivel de las plataformas de Radware podríamos ir manejando, ¿no? Entonces, esta es una referencia, por ejemplo, del modelo OSI. En la parte de OSI hay 7 capas, como podemos ver, ¿no? Entonces, en cada una de las capas, si yo no tengo algún control, algún monitoreo, algún tipo de, digamos, visibilidad, no voy a estar manejando o controlando o protegiendo esa capa como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá como van viendo, estas son capas que a nivel de aplicaciones se utilizan mucho. Por ejemplo, en transporte están protocolos como TCP, como UDP. Entonces, ¿cómo puedo llegar a controlar eso? A través de un balanceador. Entonces, por eso están los altiones, está la parte de los DDoS protection, porque, por ejemplo, hay muchos ataques volumétricos que son a los data centers directamente y no hay muchas veces plataformas que puedan contener ese tipo de ataques, ¿no? Entonces ahí, eh, por ejemplo, hay escenarios en donde Radware tiene, digamos, arquitecturas híbridas y puede ir cubriendo con una parte con el equipo y haciendo el desborde con la nube. Entonces se puede ir manejando distintos escenarios, ¿sí? Acá en lo más alto, como ven, está todo el tema netamente de aplicaciones, ¿no? Aquí está APIs, bots, IWAP, todo el tema de DDoS en capa 7, Altion, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, si vamos haciendo un doble clic, no vemos en las otras capas, porque es una protección específicamente de la capa 7. ¿Sí? Y eso es lo muy importante que hay que hacer caer en cuenta a los clientes. Muchas veces, como les digo, con un firewall perimetral se maneja esa, digamos, esa concepción de que ya tenemos una protección a nivel de aplicación y no es cierto, porque ahí estamos viendo ciertos puntos, controlando, monitoreando, de pronto haciendo algún tema de análisis con alguno de los módulos, pero no es una protección netamente de aplicación o de propósito específico de aplicación, ¿no? Entonces de ahí entramos con el CWAP, la parte del WAF de Altion, por ejemplo, ¿sí? Y las protecciones específicas de APIs y DDoS.
Entonces aquí vamos a ver que es un tema de capas que sí o sí lo debemos manejar. En el portafolio, ya yendo un poco más a detalle a verificar esta parte, vamos a ver que, por ejemplo, dentro de lo que es, digamos, la parte inicial, hay lo que es Radware Altion, ADC, ¿sí? ADC es Application Delivery Controller, o sea, controlador de entrega de aplicaciones. Ese es el nombre coloquial para lo que antes se conocía como balanceadores de carga, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que esta es una plataforma que está orientada a la entrega y seguridad de aplicaciones, digamos, en premisa o en nube, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay una arquitectura que se maneja. En un segundito, por favor. Gracias. Como les decía, aquí hay una arquitectura que se maneja. Dentro, por ejemplo, de cualquier tipo de aplicación, absolutamente cualquier tipo de aplicación que necesite, digamos, algún mínimo de alta demanda de producción, sí o sí debe haber un balanceador, sea un balanceador de software, sea un balanceador de hardware, lo que sea, pero siempre hay un balanceador, porque esta es la manera en la cual nosotros podemos ir garantizando, por ejemplo, que ese cliente que quiera consumir algún servicio que está de este lado pueda hacerlo de la mejor forma, ¿no? Porque el balanceador que aquí, digamos, tiene una IP que es la que refleja a estos clientes, va a estar manejando esta interacción justamente con los servidores, ¿no? Entonces, si uno falla, no hay problema en esa respuesta porque el balanceador tiene la inteligencia, como pueden ver, aquí hay métricas de distribución basadas en tráfico, en rendimiento del servidor, en el hash, en el round robin, por ejemplo, que este se utilizaba hace 10 años por lo menos, y aún se sigue utilizando en casos de soluciones que son de open source principalmente, pesos del servidor estático y dinámico basado en SLP. Entonces, todo yo lo configuro aquí a modo de que cada consulta que llega, el balanceador tiene esa inteligencia para identificar cómo está este server a nivel de recursos y si está todo bien, coge y envía la transacción al disponible, ¿sí? Entonces con eso no hay una persona que esté acá, digamos, haciendo ese switch de forma manual, sino que este es un proceso automático, ¿no? Entonces, como les decía, esto en cualquier tipo de aplicación se lo maneja. Si hay clientes que les diga yo no tengo un balanceo o les está mintiendo o no sabe cómo está la arquitectura de su aplicación. Acá en el mercado se van a topar mucho con soluciones como, por ejemplo, la parte open source que normalmente se manejaba HA Proxy, o bueno, la que adquirió recientemente un fabricante que es de Nginx. Todo eso normalmente se manejaba, pero ¿cuál es el problema? Es que esas plataformas son muy limitadas y cuando quieres llegar a hacer temas, por ejemplo, de persistencia o algo que ya es algo un poco más avanzado, se quedan cortas, ¿no? Entonces, aquí Radware es solución top, que está orientado, por ejemplo, para manejar este tipo de escenarios. Entonces, este es un balanceo básico de aplicaciones, que normalmente es el caso de uso, digamos, principal. Y como le digo, todo tipo de aplicaciones, sean locales, sean públicas, necesitan algún tipo de balanceo, ¿no? Inclusive el tema de microservicios, la parte de containers, dentro de la arquitectura, en los nodos, tienen balanceadores, ¿no? Entonces, estos fabricantes, por ejemplo, Radware, tienen su eh, virtual appliance, digamos, o virtual container para este tipo de escenarios. Entonces, si tienen algún requerimiento en ese sentido, no se limiten a verlo. Podemos cubrir escenarios monolíticos, que es lo que antes se utilizaba, aplicaciones, digamos, que son monolíticas, o todo lo que es microservicios, que viene a ser toda esa nueva onda, ¿no? Acá también vamos a ver que, por ejemplo, no solamente es un balanceo a nivel local, sino también esto se utiliza mucho para, por ejemplo, temas de balanceo geográfico, ¿sí? Esto es para armar arquitecturas altamente redundantes, por ejemplo, con lo que es data centers, ¿no?
tenemos varios clientes que tienen su, digamos, servicios críticos en Azure o en AWS y tienen sus, igualmente, servicios críticos en la premisa, ¿no? Entonces, si se cae el principal, acá justamente la plataforma tiene la, digamos, opción de ir identificando el estado de salud de cómo está este data center, de cómo está este data center y sus distintos servicios, ¿no? Entonces, si un data center falla, si algún Altion falla, no es que el cliente que está de este lado pierde la conexión y vuelva luego o no sé, simplemente no se conecta, ¿no? Sino que acá, a través de esta configuración, hay algo que se llama ADNS, ¿sí? Que es el DNS autoritativo. Esto no es nada más que un nombre principal, ¿sí? Por ejemplo, aquí www.licenciasonline.com. Ese es mi ADNS, ¿no? Y por detrás yo tengo los otros servicios o data centers que responden a este ADNS, ¿sí? Entonces, este es un caso de uso muy utilizado, y como les digo, en clientes que tienen o bien su data center alterno físico o bien su data center alterno en nube privada o pública, ¿no? Entonces de ahí se puede manejar distintos escenarios, pero digamos esto, si se dan cuenta, por ejemplo, a nivel de un tema de backup, es distinto, ¿no? Porque es un tema de servicios activos, ¿sí? Hay clientes que les preguntas si tienen algún tema de balanceo geográfico, por ejemplo, aplicado para sus servicios, y te dicen, sí, yo tengo mi plataforma de backup y réplica, pero no es lo mismo, porque backup y réplica es básicamente hacer el backup de, digamos, de algún tipo de servidor, replicar ese servidor y con eso no es que tienes esa misma arquitectura, ¿no? No es que está automatizada la caída, en ese mismo instante se hace la redirección. Y eso lo logra el Altion porque dentro de las configuraciones hay monitores de salud, por ejemplo, de TCP. Si tengo aquí una base de datos, hago una consulta, ¿no? Hago por ejemplo, un insert para identificar si la base está operativa o no. Entonces, todo es mucho más específico y por eso se puede hacer ese tipo de, digamos, de lo que es el service always on, ¿no? Si se cae uno de mis data centers, automáticamente todo ese procesamiento, todo ese tráfico se redirige al data center secundario sin que yo pueda estar perdiendo, digamos, esa transaccionalidad sobre los servicios, ¿no? Entonces es un tema de always on, básicamente. Acá igualmente vamos a ver que este no es un tema solamente de equipos físicos, sino también es un tema en donde podemos ver equipos virtuales, equipos para nube pública o privada, ¿sí? Entonces hay escenarios en donde tenemos, digamos, distintos ambientes, ¿no? Equipos físicos, virtuales, de nube, de contenedores, y cada uno de estos lo que hace es manejar la entrega de aplicaciones de acuerdo a distintos parámetros, ¿no? Entonces, cuando vamos ya a hacer un doble clic, por ejemplo, a nivel de las capacidades que tiene el Altion, esto dentro de el escenario, digamos, coloquial, es la navaja suiza del networking, ¿no? Porque nos permite tener distintas capacidades que podemos ir aplicando, como les mostraba en la anterior lámina, en capa 3, capa 4, capa, inclusive en la misma capa 7, porque hay un control a nivel de aplicaciones como tal, ¿no? Entonces, tenemos un WAF, todo lo que es protección a nivel de capa 7. Esto es un WAF orientado para cualquier tipo de aplicaciones. Si yo tengo aplicaciones locales, si tengo aplicaciones en nube, si tengo aplicaciones web, de todo tipo, ¿no? El tema de scripting, por ejemplo, armar scripts para hacer alguna prueba sobre mis aplicaciones. Bueno, eso va a depender mucho de cómo lo quiere ir manejando. El link load balancing, este suele ser un tema de balanceo de carga, pero de enlaces, ¿no? Tengo enlaces de distintos proveedores, entonces este link load balancing en base a la salud de ese enlace va identificando cuál es el medio de salida más eficiente, ¿no? Inspección SSL para ir identificando todo lo que sea un tráfico cifrado y no dejar nada ciego, ¿no? Porque puede ser que no esté analizando esto y por aquí estén pasando un montón de cosas que no esté viendo. Tema de bot protection.
¿sí? Lo que les decía, ir bloqueando la parte de bots. Y aquí hago un hincapié, no es de bloquear todos los bots. De hecho, acá Radware tiene una política basada en la lógica del negocio, ¿sí? De hecho, cuando vemos la lógica del negocio, por ejemplo, es que acá cierto servicio tiene pasos que son establecidos para poder, digamos, hacer la transacción sobre ese servicio, ¿no? Si voy a comprar algo, elegir el ítem en el portal, luego ir al link de pago, poner mi tarjeta. Entonces, toda esa es la lógica del negocio. Si algo de eso se altera, por ejemplo, se ve como un ataque de bot. Entonces, como les decía, esto puede ser que hoy en día se utilice mucho porque hay bots ahora de todo tipo, bots buenos y bots malos, bots que hacen consultas de WhatsApp, bots que agendan citas, ¿sí? Bots que, bueno, hacen distintos escenarios, ¿no? Entonces, si yo comienzo a bloquear todo eso, de pronto me estoy afectando el negocio mucho. Entonces, aquí no es de bloquear todo, sino es de tener un criterio en base a lo que quiero bloquear, con esa lógica del negocio y con todo lo que estoy aplicando. Temas de automatización. Acá está la parte, digamos, de integraciones con plataformas que puedo llegar a hacer aprovisionamientos directamente de los altiones virtuales sobre OpenShift, por ejemplo, con Red Hat, y ir manejando eso, ¿no? Temas de GEL. Este es Global Elastic Licensing Model. Personalmente, me parece que es súper adecuado, por ejemplo, para una oferta como un service provider, ¿sí? Digamos que yo tengo varios clientes que tienen una necesidad de hacer balanceo de carga de sus aplicaciones, pero su necesidad está enfocada en cubrir unos 100 megas, de pronto unos 200 megas, es decir, tienen aplicaciones que son mínimamente transaccionales, entonces no necesitan un equipo de 1 GB, 2 GB, que muchas veces, por ejemplo, ese es lo malo de otros vendors, ¿no? Entonces, aquí en este modelo GEL, por ejemplo, me puedo aprovisionar de 1 GB y puedo distribuir ese throughput en distintos virtual appliances para entregar a mis clientes conforme a esa necesidad que se maneje. Entonces, este personalmente es bastante interesante porque dentro de este modelo viene un licenciamiento completo en la parte de seguridad, ¿no? Acá, de hecho, hay algunos modelos de licenciamiento GEL que se manejan, pero ahí como para que le vayan viendo desde esa perspectiva, porque muchas veces no todos los clientes quieren comprar un balanceador o lo que sea, ¿no? Sino que necesitan, sí o sí, pero aquí esta es una alternativa de ofrecerle un, digamos, vendor de top level y con este tipo de capacidades que se pueden manejar. Todo esto que vimos fueron funcionalidades avanzadas, ¿sí? En la parte básica, aquí está lo que es el balanceo local, lo que veíamos en la primera lámina, es poder habilitar una entrega mejor de aplicaciones. Ahí muchas veces me hacen una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el cliente que en vez de 3 servidores o 2 servidores para balancear, solamente tiene un servidor? Entonces, de ahí la respuesta es fácil. Obviamente no va a poder balancear las cargas de ese servidor porque solamente tiene un servidor, pero lo que sí va a hacer este tipo de plataforma es monitorear, tener, digamos, todo el control de ese tráfico que entre a ese servicio web, porque como ven, esta es una solución full proxy, ¿no? Todo lo que entra sale por aquí y viceversa. Entonces, tenemos un control total de todo lo que pasa. Entonces, ahí hay que tener mucho eso presente. Temas de aplicación, de aceleración de aplicaciones, que es justamente lo que les mencionaba previamente, ¿no? Cuando yo tengo solamente un servidor, no puedo hacer balanza de carga, pero por ejemplo, aquí puedo optimizar el tráfico HTTP, puedo poner una aceleración a las aplicaciones, optimizando el tema del caché, la parte del TCP, porque esta es una herramienta que toma todo ese control de las distintas capas de la parte de red, de la parte de enlace. Entonces nos permite llegar a tener esa manipulación, ¿no? Temas de SSL uploading. Esto, por ejemplo, hay clientes que tienen algún tipo de problema con esto porque, por ejemplo, los servidores, cuando encriptan y desencriptan algún tipo de tráfico SSL, normalmente se utilizan el 30%
digamos, procesamiento RAM del recurso, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos con el SSL Uploading es que en lugar de que el certificado esté instalado en el servidor, se instale en el Altion. Entonces, todas las consultas, todo el tema de procesamiento se descarga hacia este equipo que, digamos, tiene todas esas capacidades disponibles, ¿no? Temas de compresión y caching, lo que les decía, podemos ir aplicando esto conforme tengamos una o varias aplicaciones. La parte de monitoreo y analítica y todo lo que es relacionado a, digamos, modificación de contenido a nivel del HTTP como tal. Aquí hay un apartado súper interesante de analítica, ¿sí? Es decir, todo lo que está transaccionándose aquí se puede obtener en dashboards para ver, por ejemplo, latencias, cuál es el consumo de ancho de banda, desde qué browser están accediendo los usuarios hacia esa aplicación que está publicada. Entonces es muy completo, ¿no? Como les decía, es una solución top level que nos permite ahí cubrir escenarios que son muy comunes, ¿no? Desde lo básico hasta lo más avanzado. Acá, si tienen alguna pregunta, por favor nos la hacen saber. Veo que hasta acá, sí, ahí no tenemos pregunta ya. Acá tenemos ataques DDoS y cómo mantenerse protegido, ¿no? Esto es otro punto del portafolio de Radware. En primera instancia vimos el tema de Altion ADC y todo lo que es la parte del control de aplicaciones, de las distintas capas que se pueden manejar en ese aspecto, ¿no? Esto del DDoS va también en distintos sentidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el DDoS como tal que ofrece Radware igualmente es una solución top level. Ahí sí le buscan en IDC, en Forrester, en Gartner, le van a encontrar rankeado, digamos, como líder por varios años consecutivos y es porque tiene igualmente varias patentes que están orientados, por ejemplo, a ir haciendo ese control del tráfico en caliente, ¿no? Si identifican, por ejemplo, algún patrón anómalo, algún pico que se esté dando en el ancho de banda, Radware no es que bloquea automáticamente, ¿no? Sino que analiza, identifica si, por ejemplo, este es un patrón de bots o algo por el estilo, y hace esa contención o bloqueo. Entonces va a estar identificando esto de manera permanente. Temas de ataques de capa 7, todo esto es a nivel de temas web, ¿no? Es decir, mi aplicación, por ejemplo, puede estar recibiendo muchas peticiones. Entonces, si recibe muchas peticiones, puede llegar a caerse y con eso no responder al resto de los usuarios que quieran utilizar la aplicación. Entonces, si yo no tengo alguna protección en ese sentido, digamos, me puede pasar lo que se conoce como los tsunami DDoS, ¿no? Entonces, estos tsunami DDoS es, por ejemplo, hay aplicaciones que uno compra, pone la URL a la cual quiere apuntar, le da un clic y en ese clic se envía millones de peticiones hacia, digamos, ese servicio, ¿no? Entonces, con esas millones de peticiones, el servicio o el servidor se ve afectado, se cae y todas las nuevas transacciones se ven, digamos, caídas, es decir, no pasa nada, ¿no? Acá, Radware es líder en esta parte, justamente por estos puntos. Hace una medición de todo lo que es la parte del volumen y los riesgos a través del tema del comportamiento o todo lo que es la parte basado en el tráfico que se está generando, ¿no? También maneja lo que son umbrales separados e independientes por cada tipo de parámetro. Identifica ataques aunque no crucen el umbral de volumen, distingue entre ataque y aumento legítimo del tráfico, ¿sí? Ahí va a depender mucho, digamos, la época, el tipo de aplicación que esté siendo transaccional en este escenario, ¿no? Como vemos aquí, picos navideños. Entonces, acá Radware va identificando eso y en base a eso va haciendo la protección. Entonces, dentro de esto, la plataforma que se maneja para todo lo que es DDoS, bueno, en capa 7, esto lo maneja la misma solución que vamos a ver más adelante. Y en capa 4 sería la parte del Defense Pro, ¿no? Entonces, Defense Pro es un appliance físico o virtual que lo podemos habilitar
en los data centers o como ven aquí, en arquitecturas, por ejemplo, always on, arquitecturas bajo demanda o híbrido, ¿no? Donde yo coloco mi equipo y la nube también de Radware está manejando esos desbordes que puedan generarse, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay ataques que son súper fuertes, ataques de 1.5 terabytes, 3 terabytes, justamente que saturan los anchos de banda y con eso las aplicaciones se ven afectadas. Entonces, ahí, dependiendo del escenario que tenga el cliente, podemos manejar las distintas arquitecturas. Si se preguntan si esto puede ser directamente manejado como un servicio de nube, así es, lo podemos manejar. Ahí obviamente tocaría hacer un doble clic con la arquitectura de Radware, con el equipo de arquitectura para ir verificando el mejor camino, ¿no? Porque hay veces que de pronto si vamos por este lado puede ser muy costoso, tal vez ahí sea una mejor opción colocar un equipo para tener ese desborde y manejar los distintos escenarios en ese sentido. Ok, aquí vamos a ver ya los temas relacionados a la protección de aplicaciones a nivel ya, digamos, de lo que es el Cloud WAF como tal, ¿no? Antes, estas soluciones se conocían nada más como WAF, Web Application Firewall, ¿sí? Pero hace unos 3 años comenzó a salir el término CWAP o Cloud WAF and API and Bot Manager Protection. Sí, básicamente es una protección que ya no solamente se enfoca en la capa 7, sino se enfoca en los ataques de bots, en la parte de lo que puede ser ataques DDoS a nivel de capa 7, ¿no? Entonces, para todo lo que es aplicaciones web o aplicaciones locales, porque también podemos manejar ese tipo de escenarios, justamente hay esta parte. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que está todo el tema relacionado a la parte del WAF. Es decir, aquí si hay ataques tipo top 10 o WASP, SQL Injection, Cross-Site Scripting, todo eso es cubierto con WAF, que no lo hace un firewall perimetral, ¿no? Eso siempre hacer ese doble clic. Protección de API, por ejemplo, aquí hay muchos clientes y hagan esa pregunta. ¿Qué tipo de protección o qué tipo de visibilidad tienen con sus APIs? Y seguramente unos pocos le dirán, tengo un API Gateway. Entonces, un API Gateway es una solución que te permite en algunos puntos tener la visibilidad, digamos, de los distintos temas que tengas conectados a esa aplicación, en algunos. No necesariamente te descubre todo lo que esté pasando por ahí, así que ese es un tema, ¿no? Y el otro tema es que en un API Gateway yo siempre, digamos, tengo la parte del monitoreo, pero no muchas veces puedo llegar a tener ese control o protección. Entonces me quedo medio incompleto si voy a un doble clic digamos, a la parte de protección en ese sentido, ¿no? Entonces ahí siempre verifiquen. Acá Radware es líder, justamente por lo que les comentaba de las firmas en caliente y todo esto, ¿no? Temas de Web DDoS Protection, esto es netamente capa 7, ¿sí? Lo que les mostraba antes era capa 4, el Defense Pro, que son temas totalmente distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, los equipos de DDoS, de Defense Pro, estos son netamente para los data centers o, digamos, algún cliente que necesite una protección a ese nivel, ¿no? Entonces, hay veces que esto ya lo entrega el mismo service provider como parte de su servicio, pero hay clientes que tienen algún ataque específico y necesitan también colocar esto en su infraestructura, entonces es una opción, ¿no? Que siempre hay que validarlo. Pero ahí a lo que voy es que es distinto el tema de capa 4 con capa 7, ¿no? Capa 4, aquí para los técnicos, esto es capa de transporte, ¿sí? Transporte. Y esta es capa de aplicación. Entonces, en esta parte vamos a ver qué es distinto, ¿no? Eso nada más como doble clic. Entonces, este Web DDoS Protection es netamente capa 7. ¿Sí? Cuando nosotros vendemos uno de estos servicios, podemos incluir en el plan estándar, el más básico, viene, me parece que 1 GB de este tipo de protecciones. Así que podemos ir atendiendo ese tipo de requerimientos, ¿no? Acá DDoS Protection, esto ya es capa 4, ¿sí? Que como les decía, es distinto el alcance.
pero con el escenario que les mostraba acá, el escenario híbrido, se puede ir manejando ese desborde, ¿no? Y tener la protección tanto on-prem como a nivel de nube con esos desbordes. Temas de Threat Intelligence, ¿sí? Esto, Radware es una empresa que lleva 30 años en el mercado, entonces tiene un montón de experiencias buenas y malas que ha pasado a nivel mundial. Así que con todo ese conocimiento tiene un Threat Intelligence bastante robusto y de hecho acá hay un equipo que está siempre haciendo un apoyo bastante fuerte desde la parte técnica, ¿no? Como para poder ir viendo algunos temas que de pronto los clientes estén obviando. Temas de Client Side Protection. Esto es súper importante, por ejemplo, cuando un cliente abre una conexión, abre un browser, ¿sí? Y hace una consulta a algún servicio web. En ese momento se establece una cookie, digamos, de persistencia y ahí se pone este tipo de protección del Client Side Protection, ¿no? Entonces es para que si alguien hace algún tipo de robo de cookies, yo tenga esa protección activa desde mi browser o navegador para que, digamos, no tenga ese tipo de temas expuestos, como es un navegador propiamente del cliente, ¿no? Temas de Auto Protection, esto ya va más relacionado a la parte propiamente de lo que viene a ser las cuentas, ¿no? El account takeover, es decir, poder identificar cuentas que han sido vulneradas en algún punto, ¿no? Y el Bot Manager, aquí hoy estamos en generación cuarta de bots. Estos ya son mucho más de pensamiento humano. De hecho, hay análisis que les hacen a todas estas inteligencias, ¿no? A Gemini, a ChatGPT, a Cloud. Y, por ejemplo, en estos últimos análisis, en el ChatGPT 5.2 Thinking, ya básicamente el comportamiento que denotan es medio humano. Entonces ya pueden responder catch-ups, por ejemplo, sin apoyo de una persona humana. Entonces ya ese que decía no soy un robot ya no es tan útil porque ya lo puede responder sin problema, ¿no? Entonces ahí es donde viene a ser necesario tener algún tipo de mecanismo más avanzado que identifique justamente ese comportamiento, porque digamos, si nos quedamos nada más con el tema de proteger todo lo que es a bots, nos quedamos sin negocio, ¿sí? Acá un poco más de detalle con respecto a cada uno de estos puntos un poco más específicos, ¿no? Todo esto está embebido, como les digo, dentro de un licenciamiento que yo lo puedo ir activando conforme a esa necesidad que se maneje. Entonces aquí Radware maneja distintos niveles conforme a lo que se necesite ir protegiendo como tal, ¿no? Ok, por aquí veo espérate, veo una pregunta. Ok, vamos viendo esta pregunta. Nos dicen, ¿tienen inserción de CAPTCHA en los aplicativos web que protegen desde la licencia base? Gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, en efecto, ese tema del catch-up es uno de los mecanismos que se pueden utilizar para poder tener una protección a nivel de la aplicación, pero no es el único, porque, por ejemplo, podemos ir utilizando otro tipo de manejos, ¿no? Hay la parte ya biométrica, hay los desafíos con preguntas, bueno, hay algunos que se han venido desarrollando y que puedo utilizar para, digamos, que sean esos desafíos, ¿no? Porque como te decía, utilizar un catch-up, hay veces que estos nuevos bots, de hecho los bots de cuarta generación, ya pueden resolver algunos de estos, ¿no? En los que dice, identifica las motos, los buses. Entonces, ahí es indispensable tener otro tipo de protección y es por eso que justamente les mostraba esta parte. Radware hace un análisis de ese comportamiento, ¿no? Entonces, si ese comportamiento es anómalo, extraño, distinto, se ve como una amenaza que puede estar, digamos, suscitando ese problema, ¿no? Entonces, ahí como para resumir la parte de tu pregunta, diría que en este caso sí tenemos el catch-up,
pero también otros mecanismos más avanzados que se pueden utilizar conforme a, digamos, esta necesidad que quisieras manejar, ¿no? Porque va a depender del escenario, ¿sí? Acá veo otra pregunta. Nos dicen, a ver, dice, ¿puedo proteger aplicaciones que tenga en la premisa publicadas? Mm, ya sé. Aquí me imagino que te refieres a que, por ejemplo, tú tienes una aplicación intranet o una aplicación local, ¿no? Y esa aplicación tú le quieres estar entregando algún tipo de protección WAF, algún tipo de protección antibot. No sé si te refieres a eso. Ah, ya, perfecto. Entonces, mira, ahí, por ejemplo, vamos a ver que para esta parte, efectivamente, tenemos un tema específico que es a través de la arquitectura de Radware. Es decir, yo, por ejemplo, con los equipos Altion y la parte de la plataforma de Radware, puedo ir armando distintos escenarios de protección. Entonces, aquí vamos a ver que, permítame, llego a este punto, vamos a ver que, por ejemplo, yo puedo armar un camino que se llama el Secure Path. Este Secure Path justamente lo que va a hacer es entregar todo lo que es de información hacia la nube, ¿no? Entonces, justamente está aquí, ¿sí? Este Secure Path habilita justamente el camino hacia poder transaccionar todo eso que viene on-premise hacia la parte de nube y se hace un análisis de todo el tema de bot, de toda la parte de las APIs, porque en la parte de nube se tienen otras capacidades que a nivel on-premise no se llegan a tener, ¿sí? Entonces, es importante ahí, digamos, tener esa claridad de qué es lo que se quiere manejar conforme a la necesidad del cliente. Sobre todo, esa es la parte, digamos, más importante, ¿no? Chévere, gracias por la pregunta, Jorge. Ahí veo Stalin. Gracias, Stalin. Nos dice, para proteger las APIs, ¿qué detalles se necesita por parte de los clientes? Súper buena la pregunta, gracias Stalin. Esta parte de las APIs, bueno, vamos a ver más adelante que de hecho Radware ofrece, hay unos, digamos, análisis que se pueden ofrecer hacia los clientes y que no tienen un costo como tal, ¿no? Pero pueden dar un valor súper fuerte, porque hay veces que los clientes no tienen la más minimidad que por ahí tenían algún tipo de ataque o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que, por ejemplo, en lo que se necesita básicamente es la URL de la aplicación a la cual quisiéramos ver justamente esa parte de la protección. Y con eso vamos identificando todo el tema de protección como tal, ¿no? Ya vamos a ver en una consola justamente ese detalle. Pero buena la pregunta. Te diría que es básicamente la URL. Ok, acá vamos un poco más adelante. Entonces, como les decía, el Altion puede llegar a integrarse con la plataforma de Application Protection, ¿no? Entonces, una vez que se integra, habilitamos temas de WAF, de Bot Manager, de API Protection, porque estas son capacidades que, por ejemplo, en un equipo local muchas veces no se pueden entregar, sino ya son capacidades propias de la nube como tal, ¿no? Entonces, habilitamos el Secure Path y el Secure Path nos permite ir cubriendo estos escenarios justamente para, digamos, los manejos ya más específicos de la protección de APIs, del bot manager. Este ERT que lo vemos acá es un equipo de ingenieros que, por ejemplo, cuando hay algún evento de riesgo, pone justamente a su disposición el tema de poder estar dentro del ataque, ¿no? Poder ir resolviendo en conjunto con el cliente, el partner, lo que puede estar suscitando a nivel de ataques que se puedan generar. Acá vamos a ver un poco más adelante ya un tema de casos de éxito, y como para que lo tengan mapeado igualmente para sus clientes. Este, por ejemplo, es un cliente de banca, ¿no? Es un cliente top 50 mundial por activos, más de 500 millones de usuarios protegidos, más de 250,000 empleados, infraestructura digital crítica. Acá vemos que el desafío tenían muchos ataques DDoS avanzados de gran volumen, requerimiento de protección always on, soporte a tráfico IPsec, VPN a gran escala, necesidad de alta disponibilidad sin impacto, ¿no? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, se implementaron varias soluciones. Una de ellas fueron Defense Pro, otra
fue Altion, es decir, aquí se habilitó un DDoS Protection a nivel de data center y se habilitó también un tema de balanceo de carga para enlaces de 100 gigabps. Como es un cliente grande, seguramente el ancho de banda es gigante y se maneja ese tipo de canales, ¿no? Inspecciones TLS, SSL, poder analizar tráfico encriptado. Muchos clientes de banca necesitan esto por requerimiento normativo, entonces es indispensable, ¿no? Temas de integración con la parte de ADC, es decir, con los Altiones para la entrega de aplicaciones. Entonces, de estos son cero interrupciones durante ataques masivos, mitigación efectiva de ataques sofisticados, hasta 60 gigabps de tráficos DDoS, continuidad operativa garantizada, soporte directo al data center, ¿no? Y bueno, y todo esto ya en temas comerciales ha generado un partnership bastante fuerte en los años. Ese es un tema que hemos visto, por ejemplo, a nivel de banca, que, bueno, acá en el país, por ejemplo, hay varios clientes también que tienen Radware, porque Radware aquí ya por lo menos va 15 años y está muy bien posicionado. ¿Sí? Y es por todo esto de lo que les he venido comentando, ¿no? Entonces, beneficios claves de aquí, disponibilidad 24/7 de canales críticos, ATM, banca, la parte de mobile, menor riesgo operativo, arquitectura future proof, ¿sí? Es decir, todo estaba adecuado para esta parte. El otro punto, vamos a ver que este es un cliente de transporte, Expreso Brasilia, protección total de aplicaciones con Radware. Este es un cliente líder de transporte en Colombia, más de 4 millones de clientes al año, 600 vehículos, 1000 destinos, alta dependencia de su web app para venta de tickets y emisión global. Esto seguramente le suene muy conocido porque hoy este es un canal más que demandado, ¿no? A nivel de cines, a nivel de espectáculos, bueno, a distintos niveles. Entonces, proteger una web app de alta criticidad es indispensable. Y muchas de estas web app tienen dos productos, dos plataformas. ADC para disponibilizar, para balancear, para poder habilitar, ¿no? Y el tema de CWAP para poder proteger todo lo que es la parte del WAF y toda la parte de lo que es API and Bot Manager, ¿sí? Entonces, aquí había una falta de visibilidad en las aplicaciones, constantes ataques desde países donde no operan, mayormente Rusia, Ucrania, infraestructura descuidada por priorizar experiencia de usuario, riesgo para disponibilidad de los portales, ¿no? Entonces, de aquí se implementó lo que es Cloud Application Protection, protección integral contra ataques de capa 7, todo lo que es SQL Injection, Cross-Site Scripting, todo lo que es ataques DDoS de capa 7, análisis y filtrado inteligente del tráfico HTTPS, autoadaptación mediante IA y Machine Learning sin intervención manual. Esto es súper importante, ¿no? Hay WAFs en el mercado que se quedaron en la época de hace 5 años. Y de hecho ese es el problema. Tú pones ahí la caja en la premisa y como solamente está basado en tema de firmas, se actualiza en ese sentido, pero llega a ser muy limitado el tema de la protección, porque como saben, esto es un tema muy dinámico, entonces se actualiza con temas de IA permanentemente, entonces si no tenemos una protección que esté en esa misma línea, evidentemente podemos caer en caídas, ¿no? ¿Cuál era el desafío acá? Temas de falta de visibilidad, que lo entregamos con el Cloud Application Protection, ¿no? Temas de ataques constantes, que lo segmentamos con el Application Protection. Entonces, de aquí 100% visibilidad del tráfico, defensa automática ante amenazas en tiempo real, de 1 a 3 aplicaciones protegidas, expansión a nueva empresa, ¿sí? Y esto van a ver que, por ejemplo, cuando hagamos algún tipo de assessment con sus clientes, llega a ser bastante sencillo. Se involucra, de hecho, el equipo de Radware y podemos hacer, por ejemplo, la redirección de aplicaciones que el cliente necesite verificar para ver cómo es ese tipo de protección a nivel de la nube, ¿no? En otro tipo de soluciones, toca poner un hardware o un equipo virtual en la premisa y habilitar las distintas configuraciones de red. Aquí es una redirección de básicamente el tráfico para que pase por el Cloud WAF, se analice y se verifique todo lo que esté pasando por el mismo, ¿no? Entonces es muy plug and play en ese sentido. Eh,
los beneficios claves de esta empresa, básicamente la web app expuesta a ataques ya no estaba expuesta, porque obviamente tenemos filtrado de temas de regiones, de contenido, de distintos ámbitos, ¿no? Y la protección, como es basada en IA y en ML, no es que tú tienes que estar metiendo algún tipo de temas manuales, sino que va aprendiendo, va identificando y a través de este aprendizaje va tomando esas acciones, ¿no? Ok, aquí digamos ya prácticamente la parte, digamos, de donde vemos las herramientas disponibles. Esto como partners muchas veces nos da justamente la visibilidad, ¿no? Ahí, permítame, alguien me dice, Andrés, que no se está visualizando. ¿Me confirman, por favor, ahí qué pantalla están viendo? Si ven la parte de David, los casos. se Sí, quedó, bueno, ahorita estás en beneficios, perdón, perfil del ya. cliente porque le seguiste cambiando. Ahorita le regresaste a beneficios clave, Ya, pero hace ya, un bueno. rato sí estaba frisada en la parte donde estaba la solución. Ya, chévere. Gracias, Andrés, por justamente escribir. Igualmente, Marco. Chévere. Ok, entonces, bueno, esto es lo que básicamente les estaba comentando, que es los casos de éxito, ¿no? Aquí en el país, Radware está súper posicionado y como les digo, tenemos muchos casos también en clientes grandes y no tan grandes. Y acá el mensaje es que no se limiten a ir a cualquiera de estos, ¿no? Porque cualquier tipo de cliente necesita ahorita o un balanceo o algún tipo de protección a nivel web, a nivel API, a nivel bot, sí o sí. Solo que muchos de ellos no han identificado ese tipo digamos, necesidades, ¿no? Ok, aquí vamos a la parte de las herramientas disponibles para ver el nivel de riesgo de las aplicaciones. Esto como partners realmente es muy interesante, ¿no? Porque uno puede llegar, tocar las puertas de los clientes y decirle, mira, quiero hacerte un análisis de tu aplicación más crítica y en una semana te tengo un informe en el cual te entregue un detalle de todo lo que está pasando con esa aplicación. Entonces aquí vamos a ver que hay tres opciones, ¿no? El Application Security Analyzer, ¿ya? Este se conoce como ASA, está orientado para todo lo que es Cloud WAF y Bot Manager, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a ver que se maneja un timeline de 2 a 3 días para hacer este análisis. Se hace un análisis preliminar con reglas genéricas, se obtiene un reporte justamente de este análisis y digamos, esto es diagnóstico, ¿no? A la plataforma, ya que solamente se analizan archivos de log, básicamente, ¿no? Entonces, esto, digamos, a nivel práctico, vamos donde un cliente, y si tiene una necesidad de hacer un análisis en este sentido, le pedimos la URL de la aplicación y bueno, aquí básicamente como ven hay un tema que lo debemos ir manejando para poder ir teniendo, digamos, esta información de ingesta y en base a esa ingesta comenzar a armar el análisis, ¿no? Ese es uno. Es gratuito, está disponible. Podemos, como les decía, ir a tocar esas puertas para ver esa parte. Application Vulnerability Scanner o ABS, ¿sí? Este también es interesante. Este nos hace un análisis a nivel de API Security y de Bot Manager, ¿ya? Entonces, de aquí, por ejemplo, se requiere una aprobación del cliente en el cual, por ejemplo, se haga referencia a la aplicación que quieres escanear y que quieres identificar qué es lo que está pasando a través de la misma, ¿sí? Entonces, en esto justamente vamos a ver que se maneja igualmente un lapso de 2 a 3 días y también se genera un reporte. Entonces, de ese reporte me permite a mí entregarle un entregable, valga la redundancia, al cliente para que él pueda, en base a ese entregable, comenzar a hacer todo ese análisis a nivel de la información, ¿no? Entonces, es bastante interesante desde esa perspectiva. Como les comentaba, no tiene un costo como tal, pero sí da un valor súper fuerte, ¿no? Porque un cliente que comienza a ver cosas que antes no tenía idea que estaban pasando, realmente da mucho valor a nivel ya de la parte práctica como tal. Y el último que vemos aquí es el Bot Risk Manager, Scanner
o BRS, ¿no? Entonces, este sí tiene un tema particular. Si se fijan, está aplicado cuando tenemos clientes de Splunk, ¿sí? Entonces, si hay algún cliente de Splunk con SIEM, se puede hacer justamente este análisis basado en un bot, que es un plugin que se instala justamente en esta plataforma y se va obteniendo esa visibilidad. Entonces, nosotros como consultores, como ven, aquí hay algunas herramientas que podemos ir utilizando justamente con los clientes, ¿no? Es bastante interesante desde aquí. Acá veo alguna pregunta. No, ya. Chévere. Entonces vamos avanzando. Eh, Aquí ya nos vamos un poco más a la parte práctica, como para que puedan igualmente tener una clara idea de cómo son estas plataformas, qué es lo que pueden entregar, qué es lo que se maneja, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay un enfoque bastante orientado, por ejemplo, este es el Cloud WAF o el Application Protection Service, ¿no? Entonces, dentro del Application Protection Service, por ejemplo, vamos a ver que este es un servicio SaaS, ¿sí? En la práctica o en la implementación, básicamente lo que deberíamos hacer con el cliente es que el cliente ponga en los DNS justamente la referencia del cloud, del Cloud WAF de Radware, para que todo ese tráfico entrante y saliente pase a través de justamente este canal y todo lo que nosotros coloquemos de políticas sea analizado a través de este canal, ¿no? Entonces, como digamos, este es digamos, una solución, una plataforma que va a estar ahí en la mitad, escuchando y transaccionando todo ese tráfico que se genera, nos va a dar una visibilidad súper amplia a nivel de, digamos, de la plataforma como tal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que nos dan temas a nivel de ataques de API, de la parte de la OWASP, clasificación de bots, por ejemplo, temas de bots legítimos, bots maliciosos, ¿sí? Porque como les decía, no todos los bots pueden llegar a ser bloqueados. De pronto bloqueamos el negocio. Temas desde dónde se están manejando las actividades de acceso, ¿no? Entonces aquí me dice cómo estoy teniendo esa actividad a nivel de mis servicios con los bots que están, digamos, transaccionando este tipo de aplicaciones. Entonces, toda esa información es muy importante, por ejemplo, para un cliente cuando tiene auditorías o inclusive para temas de compliance, ¿no? ¿Qué tipo de protección estás teniendo en tus aplicaciones para tener seguridad de datos, para tener seguridad sobre lo que estás exponiendo como tal, ¿no? Entonces aquí hay un detalle bastante minucioso con respecto a la parte de las aplicaciones. Esto es netamente Cloud WAF. Y por este otro lado vemos la parte de Infrastructure Protection, ¿no? Entonces, todo esto es la parte del DDoS, ¿sí? Entonces, aquí se ve los temas de DDoS en capa 7, DDoS en capa 4, que se puede ir manejando. Y a través de esto, muchas veces el cliente puede llegar a entender ese comportamiento con sus servicios, ¿sí? Y sobre todo la visibilidad, ¿no? Como pueden ver aquí, Radware se ha esmerado bastante en poder entregar esta información de manera bastante digerible, rápida, digamos, bastante visual, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo doble clic justamente en ese tipo de información que de alguna forma me va a estar ya bloqueando, pero reportando que hay ese tipo de actividades a nivel de mis aplicaciones, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de cuál visual yo vaya eligiendo. Aquí ya si vamos haciendo un poco más de énfasis a nivel de configuraciones, se puede ir manejando distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo toda la visibilidad del tema del WAF. En la parte del WAF me va a ir indicando desde dónde está haciéndose esa conexión. Aquí, por ejemplo, me dice que hay una conexión desde Israel. ¿Cuál es toda esa trama justamente de conexión que se está estableciendo con mis servicios web? ¿Sí? Esto es oro para los que administran este tipo de plataformas, porque muchas veces tienen el control y sobre todo el monitoreo, analítica, visibilidad, ¿no? Entonces, es oro, como les decía, para ese tipo de usuarios. Temas de DDoS, igualmente, como todo está aplicado
a nivel de un esquema de protección, de validación, vamos igualmente a estar teniendo esa visibilidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, como vimos en Infrastructure Protection, había temas relacionados a capa 4, esto es netamente capa 7, ¿no? Entonces aquí me está diciendo todas las acciones, que en este caso son drops, ha ido rechazando conexiones de distintos países en base a ese comportamiento, ¿no? Entonces, aquí va poniéndole un nivel de severidad, identifica, por ejemplo, la parte del comportamiento de acuerdo a desde dónde se está conectando, qué es lo que está haciendo con la rama. Entonces, es bastante minucioso cómo llega acá Radware a ver toda esa parte, ¿no? El tema de bots, aquí veamos si hay alguna aplicación que tenga un bot como tal. No veo una aplicación que les pueda mostrar. Veamos si esta de la demo suele tener algo de info. No tengo nada de info. Entonces, de aquí, por ejemplo, si tuviera alguna interacción en ese sentido, podría ir viendo también si se representara algún tema a nivel de bots, a nivel de lo que fuera a estar pasando acá, ¿no? Ah, miren, ahí apareció algo. Entonces, miren, aquí igualmente tengo visibilidad. Ya vi la parte del WAF, la parte del DDoS, el tema del bot. Igualmente veo desde dónde se están conectando, qué tipo de actividad está realizando, ¿no? Aquí les comentaba del tema de la lógica del negocio, ¿sí? Entonces, esta es una secuencia que se va siguiendo para ver los servicios web que están publicados o utilizándose, ¿no? Entonces, si esta secuencia es bypassada, alterada, se ve como una afectación a esa lógica del negocio y se reporta como un tema en ese sentido, ¿no? La parte de Web DDoS Protection, esto es netamente capa 7, ¿sí? Y aquí vamos a ver detalle muy específico de cómo se está manejando esta protección. Esto es importante que lo tengan presente. Hay plataformas en el mercado que no hacen nada de protección a nivel de capa 7 en temas de DDoS o es muy limitado. Acá Radware es bastante completo en este ámbito y nos permite llegar a cubrir distintos requerimientos que de pronto se pueda presentar con algún cliente específico, ¿no? Entonces eso también a nivel de consultoría es importante mapearlo. Igualmente, vamos a ver que hay una parte de analítica, por ejemplo, ya que nos da un poco más específico el detalle de las aplicaciones, de pronto que quisiéramos ver, ¿no? Entonces, aquí todo es muy plug and play. Como ven, es bastante interactivo. Voy seleccionando los filtros, en base a esos filtros me va apareciendo la información. Aquí, como este es un demo que tiene ahí Radware publicado. Hay distintas aplicaciones que están expuestas, ¿no? Entonces, uno puede ir en base a eso que está buscando y ir justamente viendo cómo es ese comportamiento, ¿no? Entonces, aquí nos sale toda la parte permitida, que cuál proceso se ha hecho con las peticiones de aplicaciones, aquí está la parte de los gets, dentro de las distintas interacciones que genera la aplicación, ¿no? Vulnerabilidades, igualmente, aquí va a hacer referencia a la aplicación que yo haya seleccionado y a esa vista como tal, ¿no? Entonces, dentro de la misma, me dice que en vulnerabilidades hay temas de patrones push paster, temas de logs, config.son, o sea, ya son reglas asociadas netamente a vulnerabilidades a nivel de la aplicación que se puedan estar presentando, ¿no? Entonces, Radware identifica, mapea cómo es ese tráfico y en base a ese mapeo va haciendo algún tema relacionado a, digamos, los bloqueos o tomas de decisiones, ¿no? Entonces, entre más clics ustedes le vayan dando, van a ver que hay detalles más específicos de, digamos, del evento o de la información que está entregando como tal Radware, ¿no? Temas de web DDoS, igualmente aquí si tuviera alguna aplicación en la cual se haya generado algún ataque en ese sentido, voy a tener esta visual, ¿no? Lo importante de esta solución es que es plug and play, es decir, el cliente hace que el tráfico pase a través de la plataforma y inmediatamente todos estos motores se habilitan, ¿no? Entonces, ya tengo la protección disponible para ir teniendo todo ese tráfico justamente protegido, visibilizado a través de lo que esté pasando, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo vaya seleccionando, pero digamos acá me vaya entregando esa visual de todo lo que he ido procesando a lo largo del tiempo que he ido manejando, ¿no?
olvidé el tema de la lógica del negocio. ¿Sí? Esto de la lógica del negocio, como les decía, es justamente de acuerdo a la aplicación. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una aplicación publicada que tenga unos pasos secuenciales específicos para esta parte. Entonces todo eso se va analizando. Aquí encontré una, ¿no? Entonces, si se fijan, estamos mapeando todos los get, put, post, delete que se hagan a nivel de esa interacción que hace la aplicación con las distintas, digamos, plataformas o subaplicaciones que estén interactuando para extraer información, poner algún tipo de información, ¿no? Entonces, aquí vamos mapeando absolutamente todo este detalle y ese es un punto súper valioso. Tenemos visibilidad por un lado, sabemos que, digamos, puede estar generando a través de un scoring de riesgo, un tema de confianza, ¿sí? Y en base a eso podemos ir, digamos, tomando ciertas acciones de control, decisiones que podemos ir manejando ahí, ¿no? Entonces, eso también es un punto súper clave. Por ejemplo, cuando vamos donde un cliente y nos dice, yo tengo un WAP, sí, pero está viendo la lógica del negocio, está protegiendo todo esto que de pronto normalmente no se llega a ver, ¿no? Analítica de la red, como es un tema que puede estar relacionado a una aplicación o a la parte propiamente de, digamos, de los Defense Pro, de la protección de capa 4, aquí también tenemos un mapeo en todo ese sentido, ¿no? Por ejemplo, este es netamente aplicaciones. Entonces aquí tenemos una analítica de red a nivel de todos los servicios, protocolos y todo lo que pueda pasar, ¿no? Como es full proxy, todo pasa, todo entra y todo sale por ahí. Entonces, es por eso que hay tanta visibilidad de la información que se está manejando, ¿no? Temas de bots. Acá vamos a ver que, por ejemplo, en la parte de los bots va a depender mucho de la aplicación, ¿no? Hoy en día, básicamente, casi todas las aplicaciones tienen al menos algún bot que haga alguna interacción de chat o algo por el estilo, ¿no? Entonces, dentro de eso, vamos a ir mapeando, por ejemplo, temas de hits. ¿Cuántas veces se utilizó ese bot dentro de ese análisis que se ha ido generando, ¿no? Entonces aquí nos mapea que hay un Apple bot, un Facebook, un ZZ Scaler. Son bots legítimos que están ejecutando alguna acción que actualmente por default es allow, ¿sí? Bad bots, esto es, por ejemplo, si tuviera algún tema de bots que hagan alguna actividad que el WAF detectó como maliciosa o anómala o rara, ¿no? Entonces de aquí vamos a ver que, por ejemplo, nos mapea cuántos hits se han hecho, desde qué IP se está haciendo, y bueno, y el ISP, país, y qué tipo de módulo fue el que vio esto, ¿no? Entonces de aquí nos habla de inteligencia reputacional, nos habla de comportamiento de sesión programático, ¿sí? Todos estos van a depender mucho del escenario y del caso de uso que se maneje, porque no todos son iguales, ¿no? Entonces se hace un análisis de IPs, se hace un análisis de URLs, que no es lo mismo, sí, va a depender mucho de lo que estamos viendo como tal. Puede ser que hayan ataques no netamente de la parte IP, sino de DNS, y ahí se involucran ya temas de URLs, nombres como tal, ¿no? El Search Engine igualmente va a estar orientado a toda esa búsqueda que pueda estarse generando con los servicios que están ahí. Y bueno, y este iCrawlers veo que es algo realmente nuevo, ¿no? Como está en el apartado de bots, seguramente hace referencia a todo lo que son bots que manejan temas en ese sentido, ¿no? Que puede ser la parte de prompt en algún punto, ¿no? Acá, políticas de seguridad, igualmente, todo lo que vimos en los dashboards anteriores, lo podemos ir aplicando ya con protecciones específicas, ¿no? Entonces eso va a depender de lo que quiera configurar. Aquí los motores ya van a estar encendidos de primera mano. Así que yo simplemente cuando tengo ya la aplicación pasando por aquí, tengo que ir verificando qué es lo que necesito tener protección o habilitado o la analítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi aplicación 1. En esa aplicación 1 que veo cuál es el URL, como les decía, aquí si queremos hacer un assessment de una aplicación, una prueba de concepto en un cliente, los requerimientos son sencillos. URL de aplicación, ¿sí? Y también certificado SSL.
que necesitemos para poder instalar la aplicación en el Cloud WAF de Radware. Y una vez que esté instalada, vamos a comenzar a tener ya la visibilidad de ese tráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, si se fijan, está todos los motores que se habilitan, ¿no? Entonces, todo esto, en este caso, está deshabilitado, ¿sí? Van a haber algunos que están habilitados, pero es básicamente esa protección que de cajón, cuando hacemos que todo transaccione a través del Cloud WAF, se habilita para que el cliente ya tenga esa visibilidad, tenga una protección, aunque sea básica, disponible, y ya luego puede ir parametrizando lo avanzado, ¿sí? Entonces, como ven, es bastante flexible. Nos va a entregar mucha información inmediatamente, ¿sí? Esto, si lo queremos habilitar, es básicamente un clic de habilitar o deshabilitar justamente los motores que estén publicados a través de las aplicaciones que estemos manejando, ¿no? Entonces, todo esto es bastante rápido, que podemos irlo generando dentro de las configuraciones como tal. Ok, acá ya para ir terminando, igualmente hay un Threat Intelligence Center que maneja Radware, y de hecho esto vamos a ver que a nivel gráfico es bastante interesante, ¿no? Nos permite tener una visual de cuál es el nivel volumétrico de ataques web, temas de DDoS, intrusos, escaneadores, anonymizers, ¿sí? Entonces, toda esta información está permanentemente generándose a nivel de la parte de nube, ¿no? Entonces, todo esto que les mostré es mi, digamos, consola a nivel de Cloud WAF. Sería el Application Protection, la última plataforma que vimos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver la parte del Altion, que esto vendrían a ser los balanceadores de carga como tal, ¿no? Entonces, en esto, bueno, ahí tengo un elemento que me permite aquí abrir. Deme un segundito. Acá veo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando quiero proteger la parte del WAF, pero también quiero proteger la parte de bots y APIs? Ah, ok. Gracias por la pregunta, Jorge. Aquí digamos que podríamos aplicar la arquitectura que veíamos previamente, que era la parte del tema del Secure Path, ¿no? Es decir, tú puedes habilitar el desborde para que toda esa transaccionalidad que de pronto tu caja en la premisa virtual o física no alcance, desborde hacia la nube y pueda responder ese tipo de tráfico como tal, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que estamos más bien haciendo una referencia a nivel de la consola en la nube pública, ¿sí? Como tal. Ok, no sé si en esto hay alguna consulta adicional. Denme un segundito nada más, estoy acá tratando de acceder a esta parte del Altion, ya para ir cerrando con eso nada más, ¿no? Entonces, aquí como para ir resumiendo, como ven, el portafolio de Radware es muy específico, son 3 productos. Básicamente tenemos la parte de DDoS, Application Protection a nivel de nube, y el tema de ADC. Entonces, con cada uno de esos se puede ir cubriendo distintos escenarios. Ahí como para que tengan una idea, el tema del ciclo de venta, el más corto, llega a ser, por ejemplo, el Cloud WAF. Como es un servicio SaaS, muchas veces ahí el cliente solo redirecciona la parte de las aplicaciones, y con eso vamos viendo que hay distintas protecciones, ¿no? Entonces aquí con Radware se puede manejar eso y mucho más. Ok, aquí ya estoy accediendo de este lado. Como partners de Radware, también tengan en cuenta que hay bastantes herramientas que son súper útiles, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy fan usuario para ir haciendo mis pruebas y todo esto de este Demo Lab que tiene Radware, ¿no? Entonces, en este Demo Lab yo puedo habilitar temas de Altion, temas de DDoS, temas de CloudWAF. Y lo interesante es que aquí ya viene una arquitectura totalmente armada y lista para que se hagan las pruebas del caso que se quieran manejar, ¿no? Entonces, esto es súper interesante si se meten un poco más a detalle a la plataforma. Esta es la administración web, por ejemplo, de Altion, ¿sí? Cuando vamos al caso de uso de esto,
como les comentaba, va a depender mucho de qué es lo que queremos cubrir, ¿no? Si es un balanceo de aplicaciones, un balanceo de enlaces, un tema de WAF. Entonces, aquí la configuración a nivel de otras plataformas es muy sencilla, ¿sí? Normalmente se suelen instanciar lo que son los servicios web que vas a estar publicando y en esos servicios web se coloca todo el detalle de la protección que quieres habilitar, ¿no? Entonces todo funciona a través de políticas, va a depender de las instancias o aplicaciones que estemos referenciando acá, ¿sí? Todo es muy intuitivo, a diferencia de otros vendors que de pronto utilizan scripting o algunos temas que puede ser un poco más complicado. Acá todo es web, la parte web, ¿no? Entonces de esto podemos hacer un poco más de detalle con sus cuentas, sus ambientes. Acá, por ejemplo, como LOL, tenemos ahí con el apoyo de Radware un equipo físico para poder ir cubriendo esos casos de uso que de pronto tengan con clientes a nivel general, ¿no? Entonces, si hay algún cliente que necesiten hacer una prueba de balanceo de carga, nos avisan, vamos, colocamos el equipo, hacemos la habilitación a nivel de la red y con eso se va desarrollando el proyecto, ¿no? Muchas veces el tiempo de estos proyectos suele ser un poco largo, pero también el ticket promedio es importante, así que ahí anímense a que vayan viendo, ¿sí? El tema del Cloud WAF, como les decía, es un poco más transaccional, nos permite llegar a tener, digamos, un ciclo de venta un poco más corto, ¿no? Eso sería dentro de lo que teníamos preparado para el día de hoy. Justamente como vieron, hay algunos temas que podemos ir abordando haciendo un doble clic y bueno, y nada más dentro de lo que habíamos visto. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta haya que responderla o si no, para ir cerrando la sesión, ¿sí? Les agradecemos a todos por el tiempo, por haberse unido a la sesión. Y bueno, ahí más bien estamos con cada uno conversando para ver si tienen algún requerimiento específico en el cual quisieran apoyo. Lo vamos revisando a detalle de manera específica, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. No sé, hay de pronto equipo, si quieran dar unas palabras de finalización, me comentan. Sí, gracias David. Igual gracias a todos por el espacio que nos han dado esta tarde. Como David ya lo mencionó, tenemos incluso un equipo físico en el que podemos hacer esas pruebas. Vamos a estar sacando un programa de incentivos para ustedes para poder realizar estos assessment con cliente final. Cualquier duda que tengan, pues estamos a las órdenes. La grabación se les va a compartir y pues esperamos que tengan un excelente resto de tarde. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias.